Bienvenidos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista del Calvario. Hoy celebramos el culto de resurrección. Hoy 4 de abril del 2021 estamos gozosos porque Él vive. Amén. Les pedimos que sigan conectados a las redes sociales de Facebook y de las redes para estar conectados celebrando este evento. Sabemos que la tecnología es buena, así es que les pido que oremos para empezar este culto. Gracias, bendito Dios, por tu Hijo Jesucristo, porque gracias a Él, siendo obediente, nosotros podemos gozar de una eternidad contigo. Pongo en tus manos a mi hermana Graciela, que hablará acerca de recordar este triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Todo lo pido en el nombre de tu Hijo precioso, Jesucristo. Amén. Amén. Les invitamos a que sigamos alabando a Cristo y tendremos un tiempo de alabanza. En esta hermosa mañana, mis hermanos, alabemos con gozo y gratitud a nuestro Dios, haciendo eco a las palabras de Lucas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado.
glorioso este día de resurrección. Ahora vamos al Evangelio de Marcos 16, del 1 al 11. La palabra de Dios dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Y decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaba tan tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Sigamos bendiciendo el nombre de Cristo, ya que en esta mañana celebramos la gloriosa resurrección de Jesucristo. Sigamos adorándole, sigamos sirviéndole y creyendo que solamente Él es la resurrección. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Vacías
sus ojos de amor quebrantado fue para darnos su salvación. Preciosa mañana que nos da nuestro Dios para recordar este milagro maravilloso. Y damos gracias a Dios por cada persona que se ha conectado en esta hora, por la única razón que es la de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana mis hermanas de la iglesia IBEC del Calvario y yo queremos darles esta buena noticia a todas. La noticia de la resurrección y el regalo del poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Vamos a orar un momento para que el Señor nos dé palabra. Bendito y buen Padre Santo, te rogamos que en esta mañana gloriosa, Señor, que ese maravilloso regalo que tú tienes para con nosotros se haga una realidad en nuestra vida. Te pido por cada una de mis hermanas que en esta mañana está escuchando tu palabra y que traiga, Señor, consuelo y bendición a nuestra vida. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como se leyó la palabra ahorita en Marcos 16 y vemos que aquellas dos mujeres y probablemente algunas otras habían ido al sepulcro. Ellas habían estado meditando mucho en todos aquellos acontecimientos, en aquella gran pérdida que habían tenido al perder a su maestro, a su Dios. Y bueno, lo que se les ocurrió fue ir a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Y aquella mañana gloriosa, ellas van muy tempranito, apenas había salido el sol y ellas se prepararon, compraron especias y van a la tumba. Y cuando llegan ahí, oh sorpresa, vieron la piedra que estaba a un lado y se asustaron mucho cuando vieron aquel personaje, aquel varón vestido de blanco, con vestiduras blancas, largas. Y le preguntaron, ¿a quién buscan? Él no está aquí, él ya ha resucitado. A mí, al estar estudiando sobre estos pasajes, me llamó mucho la atención dos porciones de la Escritura. Porque fíjense, después de la muerte del Señor Jesucristo, sus discípulos estaban desconcertados. No entendían y se habían quedado sin su maestro, sin su Dios. Todos volvieron a sus antiguos oficios. Pero en el versículo, en el último de los versículos que leímos, dice, vayan y díganle a sus discípulos que Él ha resucitado, a sus discípulos y a Pedro, y que Él va delante de vosotros a Galilea y ahí le veréis como os dijo. Esta porción de la palabra me pudo mucho porque el Señor había resucitado y ya les había dicho, cuando estaban en la tierra junto con ellos, el Señor les alentaba y les decía que era necesario pasar por el dolor y que iba a morir y a resucitar al tercer día. Pero pareciera que a los apóstoles se les había olvidado o a lo mejor no entendían en ese momento las palabras del Señor Jesús, pero ellos estaban desalentados, desanimados. En Mateo 16, 21 dice, Él declaró a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, ser muerto y resucitado al tercer día. ¿Cuántas promesas dijo Jesús que sus discípulos no entendieron o no creyeron? Y bueno, así se encontraban aquellos hombres en aquel momento, pero esta mañana es para preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuántas promesas no estamos creyendo? Y saben una cosa,
agonizamos con cualquier problema por no poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Y bueno, estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy peligrosos, y quisiera comentar un testimonio que me dijeron hace tiempo de una jovencita que ella es cristiana, sus padres son cristianos, su familia es cristiana, mas sin embargo estaba siendo atacada de una manera muy poderosa por el enemigo, y ella estaba viviendo una depresión. No se había dado cuenta, pero dice que cada que se subía al carro, sus pensamientos eran: dale, pisa el acelerador y choca contra ese muro. Y ya cuando te mueras ya no vas a escuchar esas voces. Pero dice que esas voces cada día se agravaban más. En este tiempo hay muchas personas, tristemente, a través de esta pandemia, a través de este encierro, que han estado pasando por ciertas situaciones tan difíciles en su vida que a veces se les hace bien difícil soportarlas. Anoche yo, como a las 10 de la noche, le hablé por teléfono y le dije: ¿me permites que comparta ese testimonio? Y ella me dijo que sí. Y yo le pregunté: ¿qué es lo que te llevó a esta situación? Si tú conoces la palabra, ¿qué es lo que te llevó? Dijo: es que fue muy gradualmente. El enemigo empieza a trabajar de una manera que pareciera que tú no reconoces la voz del enemigo. Y luego empieza con otra cosa, y cuando te das cuenta, se hace una bola de nieve que ya no puedes con esa situación. Yo te digo en esta mañana que si tú estás teniendo algún problema que se ha aumentado a tu vida, recurras a las personas necesarias. Nuestra iglesia está abierta, hay mucha gente que te puede ayudar, están nuestros pastores, están consejeros, están psicólogos preparados, pero no te quedes ahí, no te quedes sentada, no te quedes. Ella decía: no me podía ni lavar los dientes, no me podía ni bañar, ya había llegado a un estado de deterioro mi vida. Y yo le dije: ¿y la palabra? ¿No leías? Dice: leía la palabra, oraba, iba a la iglesia, pero las voces aquellas empezaron a ser mucho más fuertes. Yo no sé, estos apóstoles no habían llegado a una depresión total, pero sí ellos habían escuchado la palabra en la viva voz del Señor Jesucristo, pero no la estaban creyendo, no la pusieron. Él resucitó y ellos deberían de haber puesto su mirada en el día que Él resucitara. No sabían cuándo, ciertamente, pero ellos deberían de estar esperando, así como nosotros cada día, al menos yo cada día espero la venida del Señor, porque no sé cuándo venga, pero es una promesa que tengo de parte de Él. Pero aquellos apóstoles deberían de la palabra de Dios haberla anidado en su corazón, en su mente, y estar gozosos esperando ese día de libertad, ese día. Pues aquí está, el Señor Jesucristo había resucitado. Otra cosa que me llamó mucho la atención, el segundo punto, fue cuando el ángel les dijo a las mujeres: vayan y cuenten a los discípulos y a Pedro que Jesús resucitó. ¿Acaso Pedro no era su discípulo? Yo me leí y lo volví a leer y yo decía: ¿por qué no dijo este personaje, este ángel, por qué no dijo: vayan y díganle a los discípulos? ¿Por qué dijo: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro? Y bueno, ahí me doy cuenta de la ternura de Dios y del corazón tan tierno para con Pedro. Dios sabía cómo se sentía Pedro y lo que le atormentaba y quemaba en su corazón. Hacía unos pocos días antes, cuando el Señor sabía que ya iba a ser entregado, en aquella hora, el Señor les dijo: todos se van a dispersar, me van a dejar solo. Y Pedro, con aquella pasión que le caracterizaba, él dijo:
no, Señor, yo nunca te voy a dejar, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y el Señor con aquella ternura le dice, Simón, Simón, el Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. No cantará el gallo 3 veces sin que tú me hayas, no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Y bueno, apresan al Señor Jesucristo y con aquel amor, pero de lejos, Pedro sigue a su maestro. Y estando ahí, lejos del Señor Jesucristo, pero viéndolo, llega una persona y le dice, ese es uno de ellos, andaba con Jesús. Y Pedro dice, no, yo no lo conozco. Y siguen caminando y otra criada dice que se le acerca y dice, ese es uno de ellos. Y él contesta, juro que no soy yo no soy el que andaba con ese hombre. Y de rato llega otra persona y le dice, ese es uno de ellos, porque habla hasta como ellos. Y entonces Pedro empieza a vociferar y a maldecir para que no lo confundieran con uno de Jesucristo. Y ahí en ese momento el gallo canta. Y cuando eso pasa, aquellas palabras olvidadas vienen a su mente y recuerda las palabras del Señor Jesucristo que le dice, el gallo cantará cuando tú me hayas negado 3 veces. Y la palabra de Dios dice que él se va avergonzado, él se va y llora amargamente. Y bueno, yo en esta hora quisiera compartir con ustedes y quisiera llegar a su corazón a través de una vez que yo me sentí exactamente como se sintió Pedro. Y yo recuerdo que habíamos invitado al pastor Rolando a mi casa a orar por mi familia. Y entonces, cuando llega el pastor Rolando, y no llega solo, y llega con el pastor Josué y con varios ancianos allá en mi casa, y estando sentados ahí en la mesa y estando platicando, sale lo que había en mi corazón, el tormento, algo que me estaba atormentando. Y entonces yo les comento que había muerto mi suegra, acababa de morir mi suegra, y era un día de muertos, y una cuñada de México me habla y me dice, Chela, yo sé que tú no crees en esto, pero por favor, te lo suplico, haz tamales para que le gustaban mucho a mi mamá y haz tamales. Y yo queriendo compartir la palabra con ella, aunque ya lo había compartido muchas veces del Evangelio, me quedé callada y le dije, está bien, voy a hacer tamales. Y ese día yo hice tamales y en la casa cenamos tamales. No fue un altar, no fue un culto que hicimos a los muertos, no, solamente hice tamales y los cenamos. Pero yo me sentí tan amargada, yo me sentí tan mal, que cuando yo lo comenté con ellos, con mis pastores, empecé a llorar amargamente. Y al estar estudiando este tema, dije, yo sé cómo se sentía Pedro. Yo sé exactamente cómo se sentía porque eso mismo sentía mi corazón. Y cuando veo la dulce mirada del pastor Josué y me dice, hermana, pero Dios ya pagó sus pecados pasados, presentes y futuros. Hermanas, yo ya lo sabía y yo ya había pedido perdón, pero aquella amargura seguía en mi corazón porque yo era la que no me perdonaba. Yo decía, ¿cómo es posible que no le hablé, que no busco esa oportunidad para hablar de Jesucristo? Y me empecé a sentir tan dolida en mi corazón, tan mal, que yo ahí delante de todos lloré amargamente. Pero gracias a Dios por esas palabras, gracias a Dios por los pastores que fueron a mi casa a orar por mí. El pastor Rolando oró por nosotros. Pero yo fui liberada de esa angustia, liberada de ese sentimiento que yo venía arrastrando. Y bueno, ¿te das cuenta cómo se sentía Pedro? Atormentado, dolido, avergonzado. Dios sabe cómo te sientes tú esta mañana. Dios sabe que tu corazón está cargado.
a lo mejor simplemente por no aceptar su voluntad en tu vida. Yo te digo en esta hora, Él no está muerto. Nuestro Jesús ha resucitado para vencer tus temores, tus problemas y sobre todo para cumplir su promesa de vida eterna. A veces vivimos la vida cristiana como algo rutinario. Este es el momento para pedirle a Dios que haga arder el fuego de nuestro corazón por Él. Así como su pasión lo llevó a entregar su vida por ti, que esa misma pasión nos mueva para apasionarnos de Cristo. En 1 de Pedro 1:15 dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Que nuestra meta sea vivir una vida comprometida con Cristo, una vida que vivamos las promesas de su palabra, un deseo muy genuino de vivir en los caminos del Señor, vivir una vida santa, consagrada, comprometida. Él resucitó para que tú tengas vida en abundancia. Cristo resucitó para hacernos justos, para que a los ojos de Dios pudiéramos estar sin pecado, para que nuestros pecados fueran echados al fondo del mar y ser justificados. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la resurrección de Cristo. La vida eterna depende de la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, no pudiera darnos vida eterna. Y bueno, si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera venido a nuestro corazón el Espíritu Santo. Y dice Juan 16:7, pero yo digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, nos consuela, nos da seguridad, nos fortalece, nos equipa completamente para vivir en victoria, en una vida victoriosa delante de Dios. Y bueno, no sé este año cómo te haya ido, o el año pasado. Sé que ha habido mucha gente que sufrimos un duelo. Recuerdo esa mañana cuando me levanté y al ir a decirle a mi esposo que le iba a hacer de almorzar y toqué sus manos heladas y luego toqué su rostro frío y empecé a hablarle y no me contestaba, supe que se había partido con el Señor. Y solamente pude exclamar, no más, papi, no más dolor, no más angustia. Ahora estás en la presencia de tu Señor. Y empecé a besar su frente, a besar sus cachetes, a besar su boca. Y después de eso salgo sin una lágrima. Y yo después meditando en esto dije, ¿cómo? Yo nunca me imaginé que fuera a reaccionar así, pero ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo nos capacita para tener victoria en cada momento. Y bueno, salgo, está mi hijo preparando su cereal y lo primero que le digo, hijo, háblale a la M y no entres a mi recámara. Pero mi hijo hizo todo lo contrario. Salta y va a mi cuarto y ve a su papá y sale y me dice, mamá, no te preocupes, siéntate, yo me voy a hacer cargo de todo. Y así fue. Mis hijos se hicieron cargo de lo demás. Pero aquella noche, después de 2 meses y una semana, era mi cumpleaños. Y a las 12 de la noche, yo todavía 2 meses y no podía dormir. Pasaba noches enteras pensando en mi esposo. Y entonces tocan a mi cuarto y le digo, dice, mami, ¿estás despierta? Le digo, pásate, hijo. Y dice, mami, feliz cumpleaños. Tenía a mi hijo 2 meses y una semana sin entrar al cuarto de nosotros él decía que no podía. Ese día venció todos sus temores y fue y me abrazó. Y le dije, tu papá vino a despedirse de nosotros, mijo. Tu papá vino y se despidió de mí. Y le conté, tuve un sueño que tocaron a la puerta, me levanto y cuando abro veo a tu papá y le digo, Ave, ¿qué estás haciendo si tú estás muerto? Y él me contesta, no estoy muerto, estoy vivo.
es resucitado. Y yo lo abrazo y digo, es verdad, Él no está muerto. Y bueno, vienen estos versículos a mi mente que los abrazo y me consuelan. Y desde ese día cambió totalmente el panorama. Dice Mateo 22, 31, 32, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Hermana, si estás pasando por un duelo, si has perdido un ser amado, si crees que no vas a poder vivir con esto, yo te digo, Dios es un Dios de vivos. Y Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Puedes creer esto? Ese día, después de ese sueño, que fue un sueño, pero la palabra de Dios fue la que me consoló y me recordó, yo me pude ir, levantar de la cama, ir a caminar por primera vez al parque, y fue ahí cuando le dije, Dios, no quiero que mi esposo ocupe el primer lugar en mi vida. Quiero que tú seas el que ocupe el primer lugar. Ayúdame, porque yo no puedo. Y saben una cosa, en ese momento, Él pudo hacer en mi vida un cambio. Él sabía que yo lo decía con toda sinceridad en mi corazón, y por primera vez empecé otra vez a anotar de las Biblias, a sacar estudios, porque no tenía fuerza para hacerlo. Él es un Dios de vivos. Y bueno, ¿quieres en esta mañana venir a la cruz y ahí juntamente con Jesús clavar tus angustias, tus miedos, tus depresiones, tus deseos, lo que te atormenta, tus ansiedades, ataques de pánico? Y te digo en esta hora que quisiera que aquellas palabras que mis pastores hablaron conmigo y tuvieron el poder de deshacer todas aquellas cosas que estaban en mi mente, y el mismo efecto hiciera en tu vida en esta mañana, cuando el enemigo llega y te atormenta. ¿Quieres venir a la cruz? Ya el Señor Jesucristo pagó por tu vida, pero fíjate, tú debes de crucificar todas aquellas cosas que te separan de Dios. Hay un último versículo que quiero compartir contigo en esta mañana que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una nueva criatura. Esa es la promesa que Dios nos da. Te lo repito, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificada, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fuera depresión, fuera temor. Él ha resucitado. Él ha resucitado para que tú tengas una vida, y para que tú tengas una vida en abundancia. Bendiciones. Cristo vivo sigo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca
Buenos días, hermanos y hermanas. En esta hermosa mañana de resurrección, pues ya hemos adorado al Señor, ya hemos sido bendecidos por su palabra. Con gratitud a Dios, que ha derramado bendiciones a su iglesia, y no olvidemos poner en sus manos nuestras vidas, pues Él vive. Y que tengamos nuestra mirada en Jesucristo y recibamos su guía y su amor. Hermanas, recitemos el lema de la femenil Lidia. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Salmo 67, 2. Oremos. En esta hermosa mañana te damos gracias, Padre, por permitirnos conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que todo sea para honra y gloria de Él. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, Señor. Hermanos, les debemos el desayuno. Buen día, gracias. Bye.